61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y es que hay tiempos muy difíciles en la vida. Todos pasamos por algunas escalas que son necesarias para que seamos formados. Decía la pastora ahora, no todo es del diablo. A veces Dios prueba nuestro corazón. A veces Dios tiene que pasarnos por episodios que no nos agradan, que nos duelen. Pero como el oro fino tenemos que ser refinados. Dios tiene propósitos muy grandes en nuestra vida. Por eso tiene que sacar lo mejor de sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Moldeándonos, probándonos, limpiándonos. Él tiene que limpiar nuestro corazón. Él tiene que sacarnos de tantas cosas que aprendimos en un mundo lleno, lejos de Dios, donde no teníamos en cuenta a Dios, donde nos contaminamos, donde no conocíamos la palabra y lo que Dios había estipulado para nuestras vidas. Y por eso en ese proceso duele. Tenemos que reconocerlo y decirlo: Dios, qué difícil pasar por esto. Ahora, el pueblo de Israel había sido tomado en cautiverio porque se había salido del diseño que Dios había establecido para ellos. Y ellos se preguntaban unos a otros: pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué nos duele tanto? ¿Por qué esta opresión de los egipcios? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué mi hijo está pasando por esto? ¿Por qué mi esposo, mi esposa se comporta de esta manera? Y se preguntaban desesperados. Y el profeta Isaías se levanta, viene y les dice: recuerden que el Espíritu de Dios está sobre ustedes y los ha ungido con una encomienda. ¿Cuál era esa encomienda? Sanar, vendar los corazones quebrantados. Ahora, el pueblo tenía esa encomienda, pero saben, no lo podía hacer. No podía cumplir con ese propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba quebrantado. Porque su corazón se había salido del plan que Dios había trazado para ellos. Se habían vuelto rebeldes, insensibles, no sabían lo que hacían, no sabían lo que querían. Se habían salido de la visión de Dios y por eso Dios tenía que llamar su atención. Dios tenía que decirle al pueblo: hey pueblo, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, no se extravíen, vengan, ustedes me necesitan. Y por eso Dios estaba llamando su atención. Ahora, no podían dar de lo que no tenían. Muchas veces yo sé, tú sabes, eres consciente, tengo un propósito de parte de Dios. Y empiezas a pensar: pero ¿cómo? ¿Yo qué voy a dar si no tengo nada que dar? Si mi vida está destruida, si no hay esperanzas, no tengo finanzas, no tengo trabajo, no tengo una familia, tal vez tengas que decir. Pero cuando Dios nos llama, Él nos repara, Él nos restaura y nos sana si atendemos a su voz, si entramos en ese diseño, si permitimos que Él nos sane, nos repare y nos enseñe conforme lo ha estipulado en su palabra. ¿Te has preguntado en estos días por qué, Dios? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me tocó a mí esta vida? ¿Por qué mi papá nunca estuvo conmigo? ¿Por qué mi mamá prefirió a mi hermano? ¿Por qué esta situación financiera tan difícil? ¿Por qué mi esposo se fue con otra? ¿Por qué tuve que salir de mi país huyendo? ¿Por qué he tenido que pasar tantas situaciones tan difíciles? Porque Dios está llamando tu atención. Queremos servir al Señor, pero como estamos, no le servimos. Necesitamos ser limpiados y sanados, ser esas vasijas nuevas para ser llenas de su presencia, de su espíritu y de su poder, para que cumplamos efectivamente esa misión a la que Él nos ha llamado. A veces hay personas que dicen: pero yo, ¿en qué le puedo servir al Señor si yo no soy nadie? Yo no soy nada. Si nadie da un peso por mí, no tengo valor, no me aman, nadie me tiene en cuenta. Pero quiero decirle algo: nuestro mayor ministerio surge de nuestras lágrimas,
de su mayor dolor. ¿Qué es lo que más le ha dolido en la vida? Porque de allí Dios te va a llamar para que tú vayas a sanar a otros que han pasado por lo que tú has pasado. ¿Has llorado por algo? Pregúntale, Señor, ¿qué me estás preparando? Porque Dios simplemente te está formando para que tengas esa capacidad para ir y sanar a los quebrantados de corazón. Por eso es que esas lágrimas que tú has derramado no se han quedado en tu almohada, porque nosotras las mujeres somos tan emocionales y somos, ¿cuál es el único reposo que tenemos? Cuando ponemos la cabeza en la almohada. Y es allí cuando empezamos a pensar, a meditar y lloramos profundamente. Y allí en la almohada se quedan las lágrimas y pensamos: todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he llorado, esas lágrimas se quedaron allí en la almohada. Otros pueden pensar que se quedaron en su pañuelo con las que se han secado sus lágrimas. Otros pueden pensar que están desperdiciadas, todo lo que yo he llorado, ya no tengo más lágrimas. Pero ¿saben? Dios las toma. Dios no desperdicia tu dolor. Dios no deja tus lágrimas regadas. Dios las toma y las pone en una redoma con la cual las procesa y las convierte en aceite. Y con ese aceite es que Él viene a ungirte. Con ese aceite Él nos unge, porque conforme a lo que tú sufriste, Dios te dice: ve, te he sanado, y ahora ve a sanar a los que están llorando, a los que están sufriendo, a esos quebrantados de corazón que están sin esperanza. La pastora decía: este 2024 es año de ir. Es año de ir, de proclamar, pero Dios está ungiendo a su iglesia para que vayan a sanar, a proclamar libertad de las cárceles, a traer sanidad al que está enfermo, a liberar al que está cautivo. Es un año de hacer, iglesia. Es un año de correr. El tiempo se acaba, Jesús regresa. Y nosotros como su iglesia tenemos que estar preparados, sin mancha, sin arruga, predicando las noticias, las buenas nuevas, hablando de lo que Él quiere hacer, de lo que ha hecho primeramente en nuestras vidas y lo que puede hacer con cada persona que le crea y le permita entrar para ser sanado y transformado. El pueblo entonces tenía el corazón quebrantado, y cuando escucharon al profeta, ¿sabe qué? Se alentaron, recordaron: oiga, ¿verdad que somos pueblo de Dios? Oiga, ¿verdad que Dios nos ha llamado a desarrollar un propósito? Y nosotros nos distraímos y nos perdimos en el desierto, y nosotros nos desenfocamos y dejamos de hacer lo que a Él le agradaba. Entonces cobraron fuerza, se levantaron, se reunieron otra vez y decidieron: no, vamos a obedecer a Dios, vamos a someternos a su palabra, a sus mandamientos, y vamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Saben que esta palabra tiene su cumplimiento 600 años después, cuando Jesús en la sinagoga toma el libro y lee esta porción. Esta porción está en Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y el verso 21 del mismo capítulo dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quiero decirles, hoy está aquí el ungido del Señor. Hoy está aquí el Señor Jesucristo, el que viene a sanar el corazón quebrantado, el que viene a renovar, el que viene a levantar tu esperanza. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha decidido venir a tu encuentro para darte vida, para devolverte lo que te han robado. ¿Qué es un corazón quebrantado? Un corazón quebrantado es un corazón roto, un corazón con fisuras, con grietas. Es un corazón que está lleno de dolor, está lleno de huecos, episodios dolorosos de su pasado, porque cada herida que nos provocan nos genera un hueco en el alma, nos genera un hueco en el corazón. Y tú vienes y conoces al Señor, y el Señor te da su amor como Él lo ha prometido, porque Él es la esencia del amor. Pero viene, nos llena, pero nosotros salimos y empezamos por la vida a caminar y volvemos y nos sentimos vacíos. Se los digo porque me pasaba a mí.
Yo llegaba cuando empecé a conocer al Señor hace 23 años atrás.